Hola, bienvenidos a otra edición de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RPP, y hoy nos acompaña el economista Pablo Lavado para analizar los resultados del último informe de empleo del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Bienvenido. Buenas tardes, Guadalupe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, el último informe de empleo del INEI indica que más de 9 millones de peruanos trabajaron en la informalidad en el último año. Eso es más de un 70% de la población económicamente activa. ¿Qué tan alto es este nivel de informalidad si se compara con años anteriores? Bueno, si comparamos las cifras de informalidad del 2020 e incluso las cifras de informalidad que tenemos registradas hasta junio del 2021, estas han experimentado un crecimiento en comparación al 2019 y a los años anteriores. Recordemos que en los últimos 15 años, hasta el 2019, la informalidad ha caído en menos de 10 puntos porcentuales a una razón de menos de un punto porcentual por año. Quiere decir que ha habido una caída muy, muy, muy lenta. Pero entre el 2020 y el 2021, de pasar de 72% de informalidad, en el 2020 ha subido a 75% y ahora, a junio del 2021, tenemos una informalidad del 75%, siendo mayor la informalidad en el área rural del 96%, pero la que más ha crecido es la informalidad en el sector urbano, que ha pasado de 67% a casi 73%, ¿no? Es un número bastante elevado. Como me dice, en zonas rurales la informalidad alcanza casi el 100%, es un 95%. ¿Cuáles considera que serían las principales razones? ¿Qué es lo que está fallando? En el sector rural, las altas tasas de informalidad se deben básicamente a la baja productividad que tienen las unidades agrícolas y que son pequeñas, ¿no? Son pequeñas, por lo general independientes, autoempleados, microempresas, y esto, como consecuencia de la baja productividad, se mantienen en el sector informal. Pero esto se ha mantenido estancado desde casi hace 10 años, y sacarlas de la informalidad significa todo un proceso cuidadoso, paso a paso, que pasa primero por tener un buen sistema de registro de estas unidades agrícolas, de un buen sistema de seguimiento y acompañamiento a estas unidades agrícolas, de un buen sistema de asociatividad de estas unidades agrícolas y finalmente de entrenamiento y programas que incrementen la productividad como lo ha sido Jacubiñay en los últimos años. Lo que se necesita es un programa Jacubiñay escalable, grande, fuerte, que apoye a la mayor cantidad de agricultores en nuestro país. Claro, Pero y lo que más preocupa sí, continúe. Pero lo que más preocupa, pero lo que además también preocupa como consecuencia de la pandemia es el aumento importante que ha sufrido la informalidad en el sector urbano. Claro, Y, sí, y acá ya, principalmente por la pandemia. principalmente por la pandemia, y aquí, más allá de los problemas estructurales que tenemos como para enfrentar la informalidad, uno de ellos es la baja productividad y los altos costos no salariales. Más allá de eso, hemos experimentado un aumento de la informalidad en un grupo poblacional que no necesariamente se destaca por una baja productividad, que son los hombres con educación secundaria superior y mayores de 45 años. Este grupo poblacional y además concentrados en el sector construcción, este grupo poblacional es el que está experimentando el aumento más grande de las tasas de informalidad. Por supuesto, también se ve en un grupo poblacional que son las mujeres, que también están experimentando un crecimiento de la informalidad. En Sí, el tema de las mujeres, en el tema de las mujeres, el problema también está complementado con el desempleo,
En el aspecto de la informalidad, es este grupo poblacional que te mencionaba, que está experimentando altas tasas, altos aumentos de informalidad en el último año. Y a ver, para precisar esta parte, ¿cuáles son las consecuencias o el impacto de esto en la economía? ¿Por qué esto debería preocuparnos? Debería preocuparnos porque vamos desde lo más micro a lo más macro, ¿ya? De lo que has Claro, preguntado. Desde el punto de vista del trabajador, eso significa menores ingresos del trabajador, significa menor acumulación de una experiencia formal para el trabajador, que puede redundar en mayores o menores ingresos en el futuro, significa una mayor desprotección del trabajador, porque no va a tener CTS, no va a tener vacaciones, no va a tener sus beneficios sociales, va a estar en un empleo precario. Las empresas en las que trabajan van a ser empresas con trabajadores de baja productividad. Estas empresas van a producir poco, van a vender poco, van a crecer menos, y en el mediano largo plazo significa un freno a la recuperación económica. Ahora, todo esto es un círculo vicioso, claro, porque son porque especialmente vulnerables en esas situaciones como el cierre de negocios por las cuarentenas que hemos tenido. efectivamente, esto es un círculo vicioso, porque en tanto no haya recuperación de los empleos formales en economía, no va a haber un crecimiento de la productividad y del Producto Bruto Interno y de los ingresos en economía. Y lo que vamos a estar experimentando es seguir con estas altas tasas de informalidad, seguir con estos altos empleos precarios, bajos ingresos, poca productividad, pocas ventas y poco crecimiento económico de nuevo, ¿no? Claro. Un tema que me menciona es el del salario. Ha sido un punto importante dentro de este informe del INEI. En el último año el sueldo promedio fue de 1.313 mensuales, que es un nivel bastante bajo, uno de los más bajos desde el 2013. Y en redes sociales se comenta bastante que, teniendo en cuenta este bajo nivel salarial y el alza de precios que se está teniendo en estos últimos meses, se debería proponer un alza del sueldo mínimo. ¿Cree que esta sería una buena opción? Yo no creo que sea una buena opción incrementar el salario mínimo en estos momentos, ¿no? El salario mínimo tiene que incrementar por un crecimiento de la productividad. Y lo que no estamos viendo ahora es un crecimiento de la productividad o de la economía, incluso de la economía. Lo que estamos viendo ahora es un rebote. Lo que estamos experimentando en el 2021 es un rebote en comparación a lo que caímos en el 2020, y para nada es recomendable aumentar la remuneración mínima y tal, porque lo que vas a generar en este contexto es todo lo contrario. Vas a aumentar el costo de un empleo formal, y lo que vas a hacer es desincentivar a las empresas a contratar más empleo formal, y la gente Nada más que informalidad. no, que deje de ser contratada va a ir, no es que vaya a dejar de trabajar, sino que va a trabajar y se va a ir hacia los empleos informales. Entonces sería una medida contraproducente. Y, En estos momentos sería una medida contraproducente para la economía. y una de las propuestas que ha tenido el nuevo gobierno para este tema de empleo es generar 1 millón de empleos formales en un año con mayor inversión pública. ¿Cree que sea posible cumplir con esta promesa? Bueno, el, el motor más importante para la creación de empleos formales y con mayores ingresos es el fomento de la inversión privada, ¿sí? El multiplicador de la economía, ¿no? De más producción, de más empleos y de mejores ingresos, es mayor en la inversión, fomentando la inversión privada que fomentando la inversión pública. Con lo cual, el objetivo principal, si es que queremos fomentar la recuperación del empleo formal,
es permitir mayor inversión privada. Y para permitir mayor inversión privada, lo que se debe promover es un ambiente de confianza, un ambiente de certidumbre y un ambiente de perspectiva de crecimiento económico para los siguientes años. Y la inversión pública por sí sola, si bien es algo bueno para la creación de empleos formales, no es lo único y además no es lo más importante. Y por último, y hablando de para los siguientes años, en los próximos, digamos, 5 años, ¿qué se podría hacer para reducir estos niveles de empleo informal? Me comentó ya qué se podría hacer en el área rural. ¿Qué se podría hacer en el área urbana donde está creciendo bastante este nivel de informalidad? Ujú. Mira, las políticas se deben pensar de dos maneras, unas políticas de corto plazo y unas políticas de largo plazo. En las políticas de largo plazo, lo principal es la reactivación de la economía vía fomento de la inversión privada, ¿sí? Y esto es lo que va a ayudar, como decíamos, para la creación de empleos formales y mejor remunerados. En el largo plazo, lo que se debe hacer, lo que se debe se debe trabajar de manera sostenible es en el aumento de la productividad de las personas. Y el aumento de la productividad de las personas viene por la mejora de la calidad de los servicios de salud, la mejora de la calidad de la educación básica, sobre todo la educación secundaria, vincular la educación secundaria al mercado laboral, en particular los últimos 3 años de la educación secundaria pueden combinarse con una educación técnica, porque date cuenta que de cada 10 egresados de la educación secundaria, solo 3 continúan con estudios superiores, los 7 restantes ingresan al mercado laboral directamente. Entonces, la idea es mejorar el acceso a la educación superior, de eso sin duda, pero a la vez mejorar la preparación de los chicos de la educación secundaria que no vayan a proseguir, que no sigan la educación superior, pero que sí se inserten de manera adecuada con las habilidades necesarias en el mercado laboral. Claro, con Y mejor. luego, exactamente, y luego ya en el mismo mercado laboral fomentar e incentivar las capacitaciones laborales, las capacitaciones dentro de la misma empresa, eh, para los que están trabajando. Hay evidencia que te muestra que la capacitación laboral dentro de la misma empresa incrementa la productividad tanto del trabajador como de la empresa, ¿no? Bien, muchas gracias por este análisis, ha sido bastante claro. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por la edición de hoy, pero si buscan más información económica pueden ingresar a www.rpp. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.